Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y hoy vengo a compartir con ustedes el tema referido a las sociedades de capitales que están reguladas dentro del Código de Comercio de 1955. Y para ello me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla y empezar ya a hacer lo propio. ¿Y por qué hacemos referencia que solamente a las sociedades anónimas dispuestas en el Código de Comercio venezolano que data del año 1955? Debido a que existen leyes especiales con carácter mercantil que vienen a regular algunos tipos de sociedades, como por ejemplo las sociedades que pueden operar dentro de la actividad bancaria o dentro de la actividad aseguradora y reaseguradora, así como también aquellas que pueden operar dentro del mercado bursátil venezolano. Pero nosotros el día de hoy solamente nos vamos a referir al estudio de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada que están imbuidas y desarrolladas dentro del Código de Comercio del año 1955. Y en función de esto, les invito a que me acompañen en el desarrollo de estas dos sociedades que están dispuestas como sociedades de capital dentro del Código de Comercio. Y para ello vamos a iniciar con las sociedades anónimas. Muchos autores exponen que las sociedades anónimas son los tipos de sociedades que más han sido empleadas dentro del ámbito mercantil mundial, debido a que son fáciles de crear y tienen muchísimas prebendas, de las cuales no se pueden contar con las sociedades de personas ni tampoco con los fondos de comercio. A razón de ello, este es el tipo que la mayoría de las personas tratan de crear, de constituir para poder realizar actividades de comercio. Dentro del Código de Comercio venezolano se establecen algunas de las características fundamentales de este tipo de sociedades. El primero de ellos es la identificación social. Y en cuanto a la identificación social, debemos señalar que el Código de Comercio ha dispuesto que la misma tiene que estar conformada por una denominación social que puede conllevar un nombre de fantasía, pero que indefectiblemente debe tener la expresión sociedad anónima o compañía anónima o sus siglas SA o CA. De la misma forma, es indefectible, tal como lo dispone el Código de Comercio, que este tipo de sociedad de capital presente tres órganos sociales. A razón de ellos, estos son la asamblea, los administradores y los comisarios. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la sociedad como tal es un ente ficticio que no piensa, que no razona y que en función de ello tiene que estar representada por personas naturales que tomen las riendas de las actividades propias de cada uno de estos órganos sociales que vamos a revisar a continuación. Y adicionalmente es necesario señalar el procedimiento de constitución de las sociedades anónimas que están dispuestos en el Código de Comercio. El primero de ellos es el procedimiento simultáneo, el que permite que si nosotros queremos montar una empresa o constituir una empresa, busquemos a un abogado de nuestra confianza. Y para ello el abogado va a solicitar algunos datos específicos que vienen a dar respuesta a las exigencias que dispone el artículo 213 del Código de Comercio, vale decir el objeto social, la duración de la empresa, quienes van a fungir dentro de cada uno de los órganos sociales, vale decir como comisario, como administradores, y cuáles van a ser los derechos que tengan los accionistas y quienes operan y quienes van en todo caso a funcionar como administradores dentro de esos tipos societarios. Ya cuando se tiene armado ese documento constitutivo que tiene que estar sellado por el abogado, él mismo va a presentar este documento para su otorgamiento e inscripción en el registro mercantil. El registrador mercantil verificará que se han llenado todos y cada uno de los extremos previstos en el artículo 213 y dará la buena pro, pedirá a todos aquellos que forman parte de los accionistas que están constituyendo esta sociedad que vayan a suscribir el documento o la persona que haya sido delegado para hacer estos pasos. Y finalmente se va a exigir la publicación de ese contrato o documento social. ¿Publicación dónde? En la prensa, y no solamente
que se publique en la prensa, sino que el ejemplar completo de la prensa se consigne ante el registro mercantil para así dar cabal cumplimiento a esa exigencia de la publicación. Así las cosas, tenemos el primer procedimiento conocido como el procedimiento simultáneo. Y de seguida tenemos que hacer referencia al segundo procedimiento, que es el denominado procedimiento sucesivo o continuado, el cual requiere de la presencia del órgano administrativo de control, vale decir, de la Superintendencia Nacional de Valores, quien en todo momento va a pedirle a los promotores de este tipo societario que presenten el proyecto o el prospecto para poder darle la buena o el buen visto de ese proyecto. Vale decir, nosotros tenemos un proyecto en mente y lo queremos materializar. Y en ese caso lo que hacemos es que le presentamos ante la Superintendencia Nacional de Valores el proyecto que poseemos. Y cuando la Superintendencia Nacional de Valores verifica esto, que está bien, pues seguimos al paso siguiente, que es acudir al Registro Nacional de Valores. Y el Registro Nacional de Valores nos va a dar básicamente una enumeración para que nosotros emitamos títulos, llamados también títulos accionarios, y los cuales nosotros como promotores vamos a vender o a ofrecer a terceras personas a través de cualquier medio de comunicación. Cuando nosotros tenemos vendidos más del 50% de esos títulos accionarios, vamos a celebrar la primera asamblea accionaria. Y en esta asamblea accionaria nosotros vamos a pedirle a quienes ya forman parte como accionistas de este tipo social que dispongan cómo se va a llamar la empresa y quienes van a fungir dentro de los órganos sociales de este tipo social. Así las cosas, véase que aquí existe un paso muy previo para poder llevar ese documento al registro mercantil, puesto que luego que hemos celebrado esa primera asamblea de accionistas, sí podemos solicitarle al abogado que nos lleve el documento para hacer los pasos de el otorgamiento, la inscripción y la publicación ante el registro mercantil. Así las cosas, este tipo de procedimiento continuado o sucesivo no es para todas y cada una de las sociedades anónimas que existen en Venezuela, sino para una clase muy especial, que son aquellas que van a ofertar sus acciones y sus valores dentro de la bolsa de valores y requieren indefectiblemente esa modalidad de procedimiento sucesivo o también llamado por la doctrina procedimiento continuado. Vistos entonces los procedimientos de constitución de las sociedades anónimas, necesariamente tenemos que hacer referencia a cuáles son los derechos que poseen los accionistas. Los accionistas fundamentalmente son todas aquellas personas que en un momento determinado han entregado una cantidad de dinero para fungir como propietarios de parte de esa sociedad. Y en función de ello, ellos adquieren su participación dentro de la sociedad a través de un título que se llama el título accionario. Existen dos clases de accionistas, están los accionistas preferentes y están los accionistas comunes. La diferencia entre los preferentes y los comunes es que los accionistas preferentes son todos aquellos que tienen un derecho de privilegio de cobrar antes del accionista común. Lo que quiere decir que si nosotros en un momento determinado estamos disolviendo la sociedad, el primero llamado a cobrar las utilidades, los beneficios o la liquidación de la sociedad es el accionista preferente, porque todos los demás derechos son iguales para los preferentes y los comunes. Y en función de esto vamos a remitir cuáles son esos derechos que tienen los accionistas. El primero de ellos es a la obtención de un título accionario, tal como lo dispone el artículo 293. Y este título accionario debe comprender básicamente el nombre de la sociedad, el nombre del accionista, el número de acciones que adquirió, el monto que pagó, cómo las pagó y la fecha en que se debe celebrar las asambleas de accionistas, así como también debe estar firmado por los administradores de la empresa, porque este título le va a permitir a él demostrar que él forma parte de este tipo o arquetipo societario. El segundo de los derechos que se le disponen para los accionistas es el derecho a la disposición de la acción.
Esto quiere significar que el accionista en cualquier momento que desee puede salirse de esa sociedad anónima. ¿Y cómo lo puede hacer? Lo hace a través de la venta de su acción. Y como el título es un título que debe tener el nombre de ese accionista, pues él lo que va a hacer es la venta de la acción a través del libro, y también debe incorporarse esa prueba de la cesación a través de una declaración que se hace según lo que establece el artículo 52.1 de la Ley de Registro y de el Notariado en el registro mercantil, para que se deje constancia que realmente Pedro de los Palotes ya no es propietario de esa acción, sino que ahora le corresponde a María Polo. El tercero de los derechos que poseen los accionistas es el derecho a ser convocado. El derecho a ser convocado básicamente consiste en ser llamados para la celebración de asambleas, sean de carácter ordinario o sean de carácter extraordinario. Y tal como lo dispone el artículo 277 del Código de Comercio, la convocatoria debe hacerse por prensa. Este es el medio obligatorio que dispone el redactor de la norma. Y esta convocatoria debe contener el nombre de la empresa y debe establecerse de manera específica los puntos que van a ser el orden del día dentro de esa reunión o asamblea. De la misma manera, se debe incorporar la fecha de la celebración de la asamblea y, por si fuera poco, quién está convocando la asamblea. Una de las cosas fundamentales para la convocatoria de la asamblea de accionistas es que la misma se efectúe con la periodicidad dispuesta en el Código de Comercio. Vale decir, debemos respetar el plazo para poder celebrar la asamblea. El llamado tiene que salir con unos días de antelación, dependiendo del tipo de asamblea de que se trata. Si estamos en asambleas de carácter ordinario, se establece que por lo menos deben correr 7 días desde el momento de la convocatoria hasta la celebración de la asamblea. En tanto que si estamos en la celebración de una asamblea de carácter especialísimo, deben correr por lo menos 10 días desde el momento en que se convocó por prensa hasta el momento en que se va a celebrar la asamblea como tal. Y existen medios que son denominados los medios complementarios. Y al efecto, el artículo 279 del Código de Comercio dispone que el medio complementario es la carta con acuse de recibo y esa carta debe ser posteada por el interesado. Esto hace significar que el accionista que desee que se le convoque a través de IPOSTEL tiene que dejar en caja de la empresa un número de acciones que permita cancelar o pagar el envío de esa convocatoria por medio del servicio postal telegráfico venezolano. Sin embargo, a partir de una sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016, se abrió la posibilidad de que se incorpore como medios complementarios la usanza de el correo electrónico y, por si fuera poco, la página web de la empresa, siempre y cuando estos dos medios hayan sido convenidos en asamblea o que hayan sido dispuestos en el documento constitutivo de la empresa. Otro de los derechos que tienen los accionistas es el derecho a la participación en la asamblea. Y esto no es otra cosa que el derecho a voz que posee él. Es decir, el derecho a ser escuchado sobre los puntos que se están tocando. Adicionalmente, está el derecho a la representación en la asamblea de accionistas. Imaginemos que el accionista no puede acudir a esa reunión. Él puede, a través de una carta, poder hacerse representar para que un tercero, bien sea accionista o no, pueda estar físicamente presente dentro de la celebración de la asamblea. De la misma manera, el accionista tiene el derecho a voto, y el derecho a voto fundamentalmente consiste en que el accionista
que no tenga imposibilidad del ejercicio a ese sufragio para poder escoger cuál es la decisión más oportuna en la asamblea, pueda ejercer libremente su derecho a voto. ¿Y por qué digo que no exista prohibición? Porque puede ocurrir que el accionista tenga una medida judicial que impida que pueda ejercer fácilmente ese derecho a voto, como por ejemplo sería el embargo de las acciones. Cuando Pedro de los Palotes es accionista y debe una cantidad de dinero a María Cobi, esa persona puede demandar una medida de embargo sobre las acciones. Y en ese caso, Pedro Pérez no puede ni disponer de las acciones y mucho menos podrá ejercer el derecho a voto. Ojo, pero sí puede estar presente en la asamblea, pero no puede ejercitar el derecho al sufragio o el derecho a voto, que le permitiría, en todo caso, elegir una postura sobre los puntos del orden del día que se están tratando en esa particular reunión. También tiene el accionista el derecho a la cuota de liquidación. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando nosotros estamos disolviendo y liquidando la empresa, siempre y cuando la empresa dé utilidades para liquidar. Y tenemos también como accionistas el derecho a queja, es decir, el derecho a quejarnos ante el comisario o ante el juez mercantil por las irregularidades que está cometiendo, bien sea los administradores o los administradores y el comisario. En función de esto, quiero señalar que existe una decisión jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo de Justicia que ha permitido que el derecho de queja pueda ser enervado por cualquier accionista sin importar el número de acciones que éste posea. Pues anteriormente, como lo dispone el Código de Comercio, se requería una mayoría calificada para poder ejercitar ese derecho de queja. Hoy, con esa decisión jurisprudencial, cualquier accionista, llámese accionista mayoritario o minoritario, puede ejercer el derecho a queja y lo puede ejercer o bien ante los comisarios por considerar que los administradores están realizando una actuación que no es la debida, o bien ante el juez mercantil o de comercio por considerar que los administradores y los comisarios no están ejerciendo adecuadamente su actuación y que tenga fundados indicios de que esto está ocurriendo. Ahora, ¿cuáles son los deberes que posee el accionista? Los accionistas como deberes tienen el de aportar por lo menos el 20% del capital social al momento de la constitución de la compañía anónima. Lo que quiere decir que si Pedro Pérez es accionista y él suscribió 10 acciones y él no tiene sino para pagar el porcentaje de un 20%, pues él seguirá siendo accionista, pero dentro del documento constitutivo de la empresa se va a establecer que en un periodo determinado, que puede ser de 2, 3, 4, 5, 6 meses, él debe cancelar el remanente, es decir, el 80% de ese capital que suscribió, pero que nunca pagó. También tiene el deber de asistir a las asambleas de accionistas, puesto que él como dueño de la empresa tiene que hacerse presente, bien sea por medio físico o medio virtual en las asambleas de accionistas. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Ocurre cuando nosotros hayamos dispuesto la inclusión de la videoconferencia o los medios telemáticos para poder celebrar las asambleas accionistas. Esto sería una solución súper importante en estos momentos de pandemia, puesto que fíjense que hay una restricción de reuniones y pudiésemos llevar a cabo estas reuniones a distancia o de manera remota y la empresa seguir su giro normal sin necesidad de estar expuestas a alguna sanción por el hecho de estar físicamente todos reunidos en un mismo lugar. Luego tenemos el deber de pagar íntegramente la parte de la acción suscrita y no pagada. Recordemos que si él en un momento determinado, al momento de constituir la empresa,
él solamente aportó el 20% del capital suscrito, él dejó de pagar el 80% y dentro de ese capital social nos queda como deuda el 80%. Pero dentro del documento constitutivo se debe establecer cuál es la oportunidad en la que ese accionista debe honrar ese compromiso. Y en función de esto, el accionista tiene el deber de pagar íntegramente la parte de la acción suscrita y no pagada en la oportunidad señalada, puesto que si no lo hace, la sociedad se convierte en una sociedad de carácter irregular, porque no se cumplieron a cabalidad todas y cada una de las exigencias que están dispuestas dentro del documento constitutivo. Y por supuesto, el otro deber que tienen los accionistas es el de cumplir las decisiones tomadas por la mayoría. No por el hecho de que yo no quiera, no asistí o porque no estoy de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la asamblea, voy a decir que no voy a cumplir esas decisiones, porque para ello es necesario que se respeten de manera indefectible las decisiones que han tomado todos y cada uno de los sujetos que componen la mayoría de la asamblea. Dentro de esos deberes que tiene el accionista también está el deber de respetar todas y cada una de las disposiciones que están establecidas en el Código de Comercio. Ahora bien, tenemos en este caso que hacer referencia al capital social de las sociedades anónimas. Y es necesario señalar que el capital social viene a dividir puntualmente las acciones, o el capital social está dividido en acciones. Y las acciones es necesario que ustedes sepan que según lo dispone el Código de Comercio pueden ser nominativas o al portador. Pero hoy en día, producto de que nosotros como país, como república, firmamos el Acuerdo de Cartagena, en el cual se estableció que las acciones de las sociedades anónimas tenían que ser indefectiblemente de carácter nominativo, es decir, todos los títulos o valores tenían que llevar el nombre y el apellido de la persona, de su titular, para evitar el blanqueo de capital. Nosotros tenemos que seguir respetando esa decisión que suscribió, en todo caso, la República. Y en función de esto, tenemos que señalar que las acciones que componen el capital social tienen que ser nominativas. ¿Y qué debe contener esa acción? Bueno, los requisitos que dispone el artículo 293, vale decir el nombre de la empresa, así como también el capital social de esa empresa, el número de acciones que está suscribiendo ese accionista, el nombre y apellido de ese accionista que va a fungir como titular de esas acciones, y de la misma manera debe señalarse el momento en que se debe celebrar las asambleas de carácter ordinario, y por si fuera poco, las mismas tienen que estar suscritas por los administradores de la empresa. Y debemos señalar que las acciones deben estar totalmente suscritas al momento de la conformación de la sociedad anónima, salvo que se trate de la constitución sucesiva o continuada, debido a que una cosa es que las acciones estén suscritas, pero no pagadas en su totalidad, puesto que el redactor de la norma permite que se pueda constituir una empresa siempre y cuando estén totalmente suscritas las acciones al momento de su conformación, es decir, al momento de su constitución. Y posterior a ello, pues el accionista podrá, en todo caso, honrar el compromiso de el porcentaje que no canceló al momento de la constitución, salvo, por supuesto, si se trata de las sociedades de constitución sucesiva o continuada, porque recordemos que estas pueden, al momento de haberse suscrito el 50% del capital social, constituirse, porque el fin de ellas es, por supuesto, el de estar negociando esos títulos que quedaron sin suscribirse. De seguidamente tenemos que señalar que
el Código de Comercio dispone que el capital social ha de estar pagado hasta un monto del 20% para que la persona sea considerada como accionista, salvo que se disponga un tope máximo superior en asamblea accionista. Y el monto del accionista debe ser en dinero, en especie y excepcionalmente, como lo ha dispuesto o lo señalaba el doctor Morles Hernández, se puede entregar en industria. Recordemos que en dinero es moneda de curso legal y en especie podemos entregar ese aporte, bien sea a través de lo que nosotros denominamos el bien que puede ser en propiedad o el bien que solamente va a permitirse el uso o el disfrute de ese determinado bien. Y tenemos como primer órgano social las asambleas de accionistas. Se dice que las asambleas de accionistas vienen a configurar uno de los órganos más importantes de la sociedad anónima. De hecho, autores como el doctor Elisaúl Barbosa la reconocen como el máximo órgano de las sociedades anónimas. Las asambleas de accionistas van a generar la reunión de todos y cada uno de los socios o de los accionistas de este ente societario. Y estas pueden ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias especialísimas, o como yo las llamo o conozco, las especialísimas. Y en este caso tenemos que señalar que las ordinarias, según lo establece el artículo 274 y 275, son aquellas que tienen un contenido bien dispuesto, vale decir, se convocan para tratar los asuntos que indefectiblemente tienen como punto del orden del día la destitución de los administradores y los comisarios, el nombramiento de los administradores y los comisarios y, por si fuera poco, la remuneración que estos van a ganar. Y algún otro punto del orden del día que sea dispuesto en estos artículos. Las extraordinarias, como su nombre lo indica, se van a celebrar siempre y cuando sea por urgencia de la sociedad. Imaginemos que el comisario de nuestra compañía anónima acaba de fallecer por COVID. Nosotros no podemos esperar que se celebre nuevamente una asamblea ordinaria, puesto que recordemos que las asambleas ordinarias tienen una oportunidad dispuesta dentro del documento constitutivo. Es decir, las asambleas ordinarias tienen la fecha de celebración dentro del documento constitutivo que se registra dentro del registro mercantil, valga la redundancia. Y allí, ese día, debe celebrarse la asamblea. Por ejemplo, cada 14 de febrero es que nosotros vamos a celebrar las asambleas de carácter ordinario. Y si Pedrito de los Palotes, quien era nuestro comisario, acaba de fallecer por COVID, nosotros no podemos esperar hasta el 14 de febrero del próximo año para poder designar un nuevo comisario, porque el órgano no puede quedar acéfalo. Y en función de esto tenemos que llamar a una asamblea denominada extraordinaria para hacerlo propio. Y finalmente tenemos las asambleas especialísimas o también llamadas extraordinarias especiales por la doctrina. Y estas requieren en primer momento un orden del día que está dispuesto en el artículo 280. ¿Y cuáles son los contenidos que podemos celebrar en este tipo de asamblea? Bueno, todos aquellos que vayan a trastocar la vida del ente societario, como por ejemplo, cuando nosotros vamos a cambiar el objeto social de la empresa, o cuando nos vamos a fusionar, o cuando queremos disminuir la duración de la empresa. Y en función de esto, nosotros indefectiblemente tenemos que tener un quórum calificado para poder celebrar la asamblea. Tan es así que el artículo 280 dispone que para la celebración de este tipo de asamblea extraordinaria y especialísima se requiere el 75% del capital social, es decir, las 3/4 partes del capital social para que sea válida esa asamblea. En tanto que para las asambleas de carácter ordinario y las de carácter extraordinario se requiere
el quórum de la mitad más uno. Ahora bien, el segundo órgano social es el denominado los administradores de la sociedad anónima. Los administradores básicamente son aquellas personas que van a ejecutar las decisiones que toman los accionistas dentro de las asambleas. Y la administración de la sociedad podrá estar llevada a cabo bien sea por uno o por más administradores. Y básicamente el Código de Comercio dispone que estos son temporales o revocables y que pueden ser socios o no socios. Imaginemos que son socios y en este caso el socio debe dejar en caja una cantidad de acciones para que pueda responder de la gestión que va a llevar a cabo, es decir, de la ejecución de las decisiones que fueron tomadas en la asamblea. Y en el caso del no socio, se le va a exigir que deje en caja de la empresa una cantidad de dinero que venga a ser la compensación o el equivalente de lo que se le hubiese pedido a un socio por la ejecución de esa actividad. En el caso de que el administrador sea socio, este no podrá en todo caso recibir una remuneración, sino básicamente un premio. En el caso de que sea un no socio, él sí va a recibir una remuneración, puesto que en el caso del socio no puede ser patrono y empleado a la vez. Ese es el principio general que impide que esta persona del socio, quien actúa como administrador, sea considerado como un trabajador de la empresa. Pero no así en el caso de aquella persona que es un tercero y que no forma parte de los socios de esa determinada sociedad anónima. Los administradores no tienen amplio poder de disposición en la empresa, puesto que ellos tienen una función bien delimitada que está dispuesta tanto en el Código de Comercio así como en el documento constitutivo de la sociedad. Y esta va a configurarse a través de la materialización de las decisiones de las asambleas. De la misma manera, tenemos que decir que son obligaciones de los administradores las siguientes. Para comenzar la administración, ellos deben depositar en caja un número determinado de acciones para garantizar los actos de gestión, tal como lo dispone el artículo 244 del Código de Comercio. Y recordemos que si la persona no es accionista, esta igualmente tiene que dejar en caja una cantidad de dinero que sea el equivalente del monto que se le hubiese pedido a un socio. En cuanto a las obligaciones referentes a los libros de comercio, en primer momento, los administradores deben llevar básicamente los libros obligatorios generales a todo tipo de comerciante, es decir, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario, pero adicional debe llevar los libros particulares especiales para las sociedades anónimas, es decir, el libro de accionistas, el libro de juntas y el libro de asambleas. De la misma manera, es necesario que el administrador cumpla con la obligación de permitir la inspección de los libros de accionistas y de las actas de asamblea a los accionistas, tal como lo dispone el artículo 261. Y esto lo va a permitir cuando se celebren las asambleas de accionistas. Y otra de las obligaciones es de tener a disposición de los comisarios los libros y todos los documentos necesarios para hacer la inspección y vigilancia. Porque el próximo órgano que vamos a ver dentro de las sociedades anónimas se llama el comisario. Y el comisario tiene un papel indispensable dentro de la asamblea. Y el papel es el de vigilancia, de revisión, de fiscalización de las operaciones que lleva a cabo los administradores. Y para que esto pueda llevarse a feliz arribo, es necesario que el comisario tenga a disposición todos los instrumentos que permitan, en todo caso, ejecutar el trabajo que le ha sido encomendado. Y por si fuera poco, los administradores tienen que formar de manera semestral el estado sumario de lo que se está generando en esa empresa. Y
esa situación es conocida como la situación activa y pasiva de la compañía. En tanto que como obligaciones referentes a las asambleas de accionistas está la obligación de preparar el balance y el informe de los comisarios con 15 días de antelación a la celebración de la asamblea y ponerla a disposición de los socios, porque cualquier socio que considere que no tiene toda la documentación necesaria para poder sufragar, es decir, ejercer su derecho a voto, puede interrumpir la celebración de la asamblea hasta que él disponga que está empapado de el ejercicio y de que se cumplió la obligación del administrador de preparar el balance general y el informe que debe presentar previamente los comisarios. De igual manera, el administrador debe presentar a el comisario el balance y los documentos justificativos de las actividades que viene realizando dentro de esa sociedad anónima con por lo menos un mes de antelación, para que el comisario como órgano de vigilancia pueda en todo caso hacer el informe que pueda llevarse a la asamblea para determinar cómo ha sido la gestión que ha llevado a cabo él o los administradores. Y es una obligación indefectible de parte de los administradores convocar a las asambleas, sean estas de carácter ordinario, sean estas de carácter extraordinario, o por si fuera poco, sean estas de carácter especialísimas, cuando por supuesto interese a la sociedad. Ahora bien, como tercer órgano social tenemos a los comisarios. ¿Cuál es la función del comisario? El comisario es el que viene a ejercer la vigilancia, el control, la fiscalización ilimitada dentro de las actividades que ejecuta y materializa los administradores dentro de la sociedad anónima. ¿Quiénes pueden ser los comisarios? Mira, pueden ser comisarios tal como lo dispone la ley de licenciado en administración, así como la ley de contadores públicos. Los que pueden ser son los licenciados en administración, los economistas y los contadores. Pero para su nombramiento es indefectible que se tenga que hacer una reunión ordinaria y que indefectiblemente se cumplan con todas y cada una de las exigencias que establece la Providencia 0019 del año 2014. ¿Y qué establece esta providencia? Pues básicamente esta providencia dispone que se debe tener la autorización por parte del comisario que se va a designar, la copia de la cédula de identidad ampliada de este comisario. De la misma manera, se debe tener una carta en papel de seguridad del colegio al cual esté agremiado para poder constatar que este administrador o contador o en su defecto economista no ha sido sancionado en la ejecución de alguna de las actividades que se les ha encomendado. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el comisario dentro del ejercicio de sus funciones dentro de las sociedades anónimas? Bueno, tiene una responsabilidad y un papel súper importante. Y dentro de este está la responsabilidad que puede emerger producto de las actuaciones y que pueden enervar los accionistas, sin importar básicamente el número de acciones que éste posea. Lo que quiere decir que el comisario va a responder de manera contractual por las actuaciones que lleve a cabo dentro de la sociedad anónima, porque los accionistas pudiesen demandar cuando consideren que el comisario no está ejerciendo de manera ejemplar la actividad de vigilancia, de fiscalización o control dentro de la sociedad anónima. También puede surgir una responsabilidad de tipo penal cuando el comisario revele información que no debió entregar a un tercero, producto de que cuando usted es comisario en una sociedad anónima, pues la información que se da a conocer allí es una información que se obtiene bajo el secreto profesional. Usted, según lo dispone el artículo 189, no puede ir por la calle revelando
dicha información porque puede afectar los intereses de ese ente societario. También puede ocurrir que se genere una responsabilidad penal por actuación en entes públicos. ¿Cuándo? Cuando el comisario tenga una participación como funcionario dentro de los entes del Estado y él haya permitido que se establezcan cobros de comisiones ficticias, puesto que esto va en contra de lo que dispone la ley contra corrupción, específicamente en el artículo 77. Y también podemos decir que dentro del Código Orgánico Tributario del año 2020 se establece una responsabilidad penal tributaria para la figura del comisario mercantil en sociedades anónimas. De seguidamente tenemos que hacer una reflexión sobre las sociedades de responsabilidad limitada. Y tenemos que señalar que las características que dispone el texto del Código de Comercio básicamente son que la identificación social sea a través de un nombre de fantasía que incluya la expresión Sociedad de Responsabilidad Limitada o sus siglas SRL. Y básicamente este tipo societario viene a tener un capital social que está limitado y que ha generado que este tipo societario haya caído en desuso actualmente en Venezuela, puesto que el capital mínimo para su constitución es de 20.000 bolívares y el máximo es de 2 millones de bolívares, lo que quiere decir que estos capitales para constituir y conformar el capital social de una SRL son irrisibles, puesto que ni siquiera un pan se puede comprar en este momento con esas cantidades. El capital social está dividido en cuotas de participación. Es decir, fíjense que este tipo de sociedad no es igual que las sociedades anónimas, puesto que en las sociedades anónimas se divide a través de acciones. Aquí se divide en cuotas de participación. ¿Y cuál es la diferencia de estos? Es que la cuota de participación para poderse vender requiere de una solemnidad, en tanto que en el caso de las acciones, simplemente con la incorporación en el libro de accionistas del nuevo titular de la acción y que ellos la firmen, tanto el cedente como el cesionario, y así como también que lo firmen los administradores, eso da o genera una prueba suficiente para que esta persona sea considerada como accionista. En tanto que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada se requiere que se dé la cesión de esa cuota de participación ante la autoridad pertinente. El régimen, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada referente a los aportes, está permitido que sea solamente en dinero y en especies. Y como capital mínimo se debe exigir el 50%. Y fíjense que acá también hay una variación, puesto que para las sociedades anónimas, el capital mínimo para poder que puedan entregar los socios al momento de la constitución es del 20%, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, como capital mínimo que deben entregar los socios es el del 50%. Y las cuotas deben tener como mínimo un valor de 1.000 bolívares y si son mayores el valor será por múltiplos de 1.000. Y una de las cosas que va a permitir diferenciar las sociedades de responsabilidad limitada con las compañías anónimas es la presencia del comisario. El comisario solamente estará presente dentro de las sociedades de responsabilidad limitada cuando éstas tengan un capital superior a los 500.000 bolívares o más, lo que quiere significar que en el caso de que existan sociedades de responsabilidad limitada que no tengan más de 500.000 bolívares, ellas no van a contar con la presencia del comisario como órgano de vigilancia, control y fiscalización de las operaciones que lleven a cabo los administradores dentro de este tipo societario. Pero podremos buscar un contador o administrador externo que nos permita hacer el control de las operaciones, pero no como formando parte del órgano
social dentro de este tipo societario. Y así pues hemos visto de manera puntual las características que vienen a precisar estos tipos de sociedades, vale decir, de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada que están dispuestas y reguladas dentro del Código de Comercio venezolano que data del año 1955. Muchísimas gracias.